Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los acuerdos de Barbados está cuestionado. Y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera entonces que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado a Manuel Isidro Molina, coordinador del Movimiento Popular Alternativo, del MPA, y candidato independiente a la presidencia de la República. Y para que nos rinda el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional? La base, la base fundamental de un acuerdo para la reconstrucción integral de Venezuela, como lo venimos proponiendo, es de orden moral y ético. Venezuela no puede seguir siendo un barril sin fondo, donde muchos practicantes de la politiquería se creen con el derecho de tomar lo público para beneficio personal, sin límite prácticamente, y se ha venido lamentablemente tomando como cotidiano y prácticamente en términos de impunidad el robo de los dineros públicos, el ejercicio inmoral de la función pública, y eso tiene que cesar. En todo caso, desde el punto de vista legal, constitucional, pues ahí están las pautas de la Constitución Nacional de 1999, que es una extensión de la Constitución de 1961, con un lamentable retroceso en el orden del desequilibrio de poderes, porque concentró en el presidente de la República mandatos prácticamente propios de un reinado y no de una democracia participativa, de manera que uno de los primeros acuerdos a mediano plazo debería ser tener la mira en la reforma constitucional para disminuir el grado autocrático y presidencialista que tiene la Constitución de 1999. Luego, yo creo que cualquier pacto de gobernabilidad para la reconstrucción integral de Venezuela debe ser distinto a un pacto de impunidad. Para eso está en plena vigencia el artículo 271 de la Constitución, que establece que los graves delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito a través de corrupción administrativa y violación de derechos humanos no prescriben. Esto debe ser una regla de oro, porque si no, puede ocurrir como ocurrió en el tránsito 1998-1999, en el que no fueron
investigados ni procesados judicialmente quienes eran responsables evidentemente de manejos turbios de la cosa pública. La justicia bien aplicada no es persecución política, más bien tiene no solamente un halo de justicia en cuanto al castigo que merecen los saqueadores del erario, sino que también ejerce un efecto pedagógico de primera línea muy importante y sobre el cual debemos tener máxima atención, impidiendo la impunidad. De manera que el acuerdo de gobernabilidad debe ser basado en la transparencia, el compromiso de solidaridad y fraternidad en el ejercicio de la función pública y en el cambio de la tesitura de la política venezolana que en las últimas décadas, por lo menos en los últimos 50 años, ha ido derrapando por el cauce de la politiquería, la inmoralidad, la deslealtad, incluso la traición, y esto no es cualquier cosa. De manera que el primer pacto de gobernabilidad en Venezuela debe ser de orden moral y ético para que las cosas las hagamos de una manera distinta. ¿Cuál sería el marco del Pacto de Convivencia Pacífica y sus componentes? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente? ¿Y qué amenazas deben dejar de hacerse? En marzo del 2018, yo concluí, en medio de análisis sobre la realidad nacional, que en Venezuela estábamos sufriendo una tragedia histórica. Eso no le gustó a algunos y hasta amigos me preguntaban si yo no estaba exagerando, si no estaba especulando fuera de contexto, porque parecía muy dura esa conclusión. Pues bien, transcurridos 6 años, en este 2024, es difícil describir la realidad venezolana sino como una tragedia histórica, que va desde el orden moral y ético hasta la desestructuración de la familia venezolana, con un nivel de destrucción tremendo en las instituciones públicas, en la economía que ha caído un 80%, se ve en el sistema de salud, en el sistema público de educación, en los servicios públicos en general, desde electricidad, gas, metro de Caracas, el envejecimiento del transporte, etc. Entonces, el compromiso fundamental debe ser servir a Venezuela y no servirnos de Venezuela. Venezuela ha sido saqueada. Nuestra economía ha sido expoliada desde la esfera pública, en los niveles nacional, regional y municipal. Y esto es muy grave porque tenemos un país descapitalizado, con inmensas fortunas en manos de venezolanos en el exterior. Y entonces, el primer acuerdo debe ser jugar a favor de Venezuela. Yo digo esto sin duda, jugar a favor de Venezuela, porque se ha jugado a la mezquindad, se ha jugado a las prácticas delictivas, se ha jugado al enriquecimiento alegre y contrario al manejo ético de los recursos públicos, y esto tiene que cesar. Luego, tenemos que ponernos de acuerdo para impedir la continuidad en el abuso de poder, que en el caso venezolano, y creo que eso es a nivel mundial, el abuso de poder va aparejado con la corrupción. De manera que hay cosas que no se pueden practicar y no se deben practicar. En Venezuela hay una grave situación, que es que por error de los constituyentes de 1999, que prohibieron
el sano financiamiento parcial de la actividad de los partidos políticos, pues tiraron en manos de la corrupción administrativa, el narcotráfico, la mafia de los juegos ilegales y hasta las bandas delictivas a el financiamiento de los partidos políticos. Podemos decir, no sin algo de tremendismo, que la mayoría de las actividades políticas en Venezuela son financiadas con dineros ilegales. Y esto es gravísimo. Entonces, ver cómo nosotros encontramos una práctica política transparente, una práctica política al servicio de Venezuela y, a fin de cuentas, que vuelva a colocar en primer plano las ideologías, los programas, los liderazgos colectivos y el compromiso de una acción desde las instancias del Estado, una vez producidas las respectivas elecciones, que sea al servicio del pueblo venezolano que ha sido traicionado, que ha sido empobrecido y que vive una de las etapas más críticas de toda nuestra historia y que se refleja en ese masivo y sorprendente éxodo hacia el exterior de más de 7.700.000 compatriotas. Ese compromiso básico debe marcar una etapa de entendimiento para el bien de la República y para el bien de nuestro pueblo. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos por las medidas y quiénes no? En nuestros lineamientos estratégicos para la reconstrucción integral de Venezuela hemos propuesto un proceso de amnistía para las personas que han sido encausadas justa o injustamente por motivaciones políticas. Eso lo hemos discutido ampliamente, lo tenemos escrito y es nuestra visión de un ejercicio desde la Presidencia de la República de un gobierno de paz, de entendimiento y de respeto a la Constitución en términos de pluralidad política, participación y visión democrática futurista. Eso, por supuesto, son facultades que descansan, por un lado, en la Asamblea Nacional, de manera de amnistía, y por otro lado, en el presidente de la República, mediante el perdón o indultos. Esto es un compromiso de primera línea que debe ser apoyado por toda la pluralidad política nacional. En esta materia hay que tener cuidado para que no se cuele el ánimo delictivo de impunidad para delitos graves cometidos como son los previstos en el artículo 271 de la Constitución: narcotráfico, enriquecimiento ilícito mediante corrupción administrativa y violación grave de derechos humanos. En esta materia no puede haber sino el acuerdo general de aplicar correctamente la justicia. Y por supuesto, estoy plenamente en desacuerdo con cualquier ánimo de persecución política sectaria, excluyente y de sometimiento y reducción de las prácticas democráticas de mayor pluralidad y ejercicio pleno de las facultades ciudadanas a través de la Constitución vigente. ¿Es viable y conveniente la conformación de un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición que contribuya a la gobernabilidad postelectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno de coalición? Estamos proponiendo un gobierno de unión nacional, sin sectarismo,
un gobierno que integre las mejores y más comprometidas voluntades con el duro proceso de reconstrucción integral de Venezuela. Nuestro país está semidestruido. Las instituciones están desestructuradas, secuestradas por el sectarismo, el abuso de poder y la corrupción. Y esto ha percolado hacia la sociedad en general, lo cual nos hace ver el tamaño del reto que tenemos hacia el futuro inmediato. En esta materia, nosotros no solamente proponemos un gobierno de unión nacional, sino que somos convencidos que debe ser un gobierno convocante para el esfuerzo mancomunado que sirva al relanzamiento de Venezuela como un país promisorio, como un país de grandes realizaciones y la recuperación de un pueblo empobrecido, saqueado, con salario mínimo prácticamente inexistente, salario promedio de hambre, y que requiere esa unión de las mejores voluntades. El gobierno de unión nacional, por ningún respecto, debe ser entendido como un gobierno de reparto, de fracciones, de espacios para el sectarismo y el usufructo corrupto por parte de algunas organizaciones políticas. Aquí no hago diferencia entre gobierno y oposición, que me parece una forma maniquea de negar la pluralidad, la diversidad tremenda que hay en la sociedad venezolana. En Venezuela se extinguió la polarización. El país extinguió la polarización precisamente porque sus actores principales fueron cómplices de la destrucción nacional. Y un gobierno de unión nacional debe incorporar a todos los sectores y personalidades que estén libres de corrupción, de ánimo fratricida, de irresponsabilidad y de posiciones prácticamente inaceptables para la paz social y el desarrollo armónico de Venezuela. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República? La reinstitucionalización de los poderes públicos en Venezuela pasa por la elección en 2024 de un nuevo presidente de la República. Y en 2025 la renovación prevista de la Asamblea Nacional, gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y consejos municipales. Hemos dicho que 2024-2025 es el bienio de oro para la reconstrucción integral de Venezuela. Solo el pueblo venezolano elige, solo el pueblo venezolano determina quienes ejercen los cargos públicos a partir de la elección directa, universal y secreta prevista en la Constitución. De ahí en adelante, la Asamblea Nacional será, a partir del 2026, un escenario privilegiado en pluralidad y en sanidad desde el punto de vista moral y ético para la reconstrucción de los otros poderes públicos, el poder electoral, el poder ciudadano y el poder judicial, que, como se sabe, actualmente están monopolizados y comandados de una manera perversa por el PSV y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?
El pacto de convivencia para la reconstrucción integral de Venezuela debe estar basado en el marco constitucional. Ese es el punto de partida para cualquier entendimiento. Por otro lado, es evidente que las fuerzas en confrontación irracional que yo considero son cómplices de la destrucción del país, deben comenzar desde ya a desmontar sus esquemas, concepciones y prácticas viciadas que nos han traído hasta este estadio de tragedia histórica. De manera que es una relación de orden ético y moral, más que de garantías en una mesa de negociación gangsteril. Esto quiero decirlo claramente. Se amplía la mesa de negociaciones hacia todos los factores de la sociedad venezolana, incluyendo las iglesias, las academias, las universidades, los movimientos sociales. Y no solamente incluyendo las representaciones de cúpulas partidistas viciadas, pues el salto será promisorio. Creo yo que el principal propósito que debe tenerse para este pacto de convivencia y que las fuerzas en disputa irracional deben comprender que deben ir soltando amarras, que no son los únicos dueños del país y que deben dar paso al proceso de reconstrucción con liderazgos reconocidos, elegidos por la población venezolana. Y entonces el pacto de convivencia debe tener como regla de oro un proceso electoral presidencial en 2024 sin partidos judicializados, sin abuso de poder y utilización de recursos públicos para los efectos electorales, sin persecución política como la que ha desatado el gobierno. De manera que no es fácil llegar a un pacto de impunidad con tales vicios como norma o como práctica cotidiana. Igual debe propiciarse la democratización del sistema público de radio y televisión, de medios de comunicación, y también la democratización de los medios privados que deben abandonar el sectarismo y la censura hacia las corrientes políticas que no son de su gusto. Estos son temas que deben ser considerados y deben ser promovidos por quienes en realidad estamos buscando un proceso de paz, de construcción y de relanzamiento de nuestra patria. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos? La mejor manera de contribuir desde la comunidad internacional a la reconstrucción integral de Venezuela es respetando la soberanía, la independencia y el libre albedrío democrático de la sociedad venezolana. Soy contrario terminantemente a la tutoría de potencias externas a nuestros países y particularmente a Venezuela. De manera que la mejor contribución por parte de la comunidad internacional en general, en su diversidad, es acompañar a Venezuela en la recuperación de la dinámica democrática, pacífica, tolerante, honesta, solidaria y fraterna que está reclamando el pueblo venezolano. En el fondo es una responsabilidad principalísima del pueblo venezolano. No hay gobierno, ni hay coalición de gobiernos del exterior
que puedan solucionar los problemas que corresponde solucionar al pueblo venezolano. Esto tenemos que tenerlo sumamente claro. Por supuesto, agradecemos toda la buena intención y todos los aportes que con delicadeza y respeto a nuestra independencia nacional puedan hacer los gobiernos del mundo. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica para Venezuela? Adicionalmente, venezolanas y venezolanos debemos convencernos que esta política degradada no le sirve a nadie. Y está demostrado. Le ha servido a grupos muy reducidos de ambos bandos que incluso han incurrido en enriquecimiento ilícito. Pero de ahí en adelante, las prácticas irracionales del gobierno y la oposición, para llamarlo de una manera cómoda, no han servido más que para estropear a Venezuela. De manera que superar la politiquería es levantar una visión futurista para el proceso de reconstrucción integral de Venezuela, para la reconstrucción de la sociedad venezolana, para la reconstrucción de las instituciones. Y eso está en manos de la ciudadanía, yo no tengo duda. Las cúpulas no son las que eligen. Los grupos de poder que se enmascaran o se esconden detrás de esas formaciones políticas viciadas tampoco son los que eligen. Ni siquiera los propietarios de medios de comunicación o del sistema público en términos de gerencia de medios de comunicación son los que eligen. Pueden ser influyentes, pero quien elige es el pueblo venezolano. Esto debe tenerse como regla de oro, porque en este bienio de oro para la reconstrucción integral de Venezuela, la ciudadanía tiene que erigirse, asumir responsabilidades y actuar con el convencimiento y el espíritu transformador de que no solamente es útil, sino que es clave el voto en esta situación tan grave que vive Venezuela. Hoy, las cúpulas cómplices de la destrucción nacional no pueden ser el desiderato del futuro de Venezuela. Quien decide es el pueblo. Quien elige al presidente de la República es el pueblo venezolano. Y esto es una idea clara que debe ser base para cualquier entendimiento hacia este proceso de reconstrucción que sin duda procuramos, que sin duda respaldamos, pero en términos serios. No puede ser en términos de complicidad para que nada cambie en Venezuela. Y si el pacto de entendimiento es para la impunidad, no cuenten con nosotros, no cuenten con Manuel Isidro Molina. Lo digo responsablemente y lo digo para que me escuchen, porque Venezuela no merece seguir por el mismo rumbo que han marcado estos 25 años de destrucción nacional. Convencido soy de que el futuro de Venezuela será distinto y de que la mayoría determinante de los venezolanos va a votar en 2024 por un cambio de rumbo significativo. Hasta aquí nuestra interesante conversación con Manuel Isidro Molina, quien se desempeñó como presidente del Colegio Nacional de Periodistas y secretario de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Fue diputado por el Movimiento al Socialismo al Congreso de la República de Venezuela durante los periodos 1989-1994
y 1994-1999, siendo presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Fue director general de Radio Rumbos, es columnista permanente del semanario La Razón y actualmente es el coordinador del Movimiento Popular Alternativo y candidato presidencial independiente. Gracias, Manuel Isidro, por tu valiosa contribución sobre lo que deberían ser los principios rectores, el alcance, la cobertura y componentes de un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. En los comentarios te pediríamos nos hicieras saber a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para conocer su visión y parecer sobre cómo se puede lograr un acuerdo de convivencia pacífica en el país. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas conversaciones que iremos publicando. Hasta entonces.